¿Cuánto de esto realmente representa los sentires de nuestra población? ¿Cuánto de esta pugna que se ve pues está relacionada con lo que la población busca de los representantes, de las representantes? Y lo digo también como parte de aquellas personas que hemos sido electas en las urnas y que deberíamos estar recogiendo los sentires, las voces de la población y por supuesto trascender a través de nuestras competencias. Y ahí está también la incidencia de las autonomías y pues también los municipios, los gobiernos departamentales en torno a la crisis política que estamos viviendo y que de alguna forma era parte de lo que se vivía antes y que nos hemos desacostumbrado, y hoy ver el contexto que vivimos pues es algo que nuevamente nos llama la atención. ¿Qué he traído para esta noche? Antes de entrar al tema per se, en principio quiero mandar un abrazo grande y revolucionario a toda la población betanceña. Estamos a 98 años en esta jornada con muchos desafíos. Entre ellas, en el marco del mandato de la Constitución, recuperación de la memoria. ¿Sabían ustedes que Betanzos antes era el punto limítrofe de gestión y administración de la vida en común de los Caracara y de los Tumilqui hacia más al nortecito, si se quiere, más cerquita a Potosí? Pero bueno, un abrazo a todas y a todos ellos, paisanos, paisanas, donde nos encontremos, pues continuaremos apostando por hacer florecer no solamente nuestro municipio, nuestro territorio, sino el país. Segundo tema, o el tema que propongo esta noche, es rendir homenaje a un hombre latinoamericano, un hombre víctima de las dictaduras, de los golpes, expulsado, y ha sido por esa causa nacionalizado en México. Estoy hablando de Enrique Dussel, el filósofo de la liberación, el filósofo decolonial, el primero, el pensador más profundo desde la periferia, desde la victimización, desde los excluidos. Esa es su naturaleza de él. Y bueno, ha partido anoche, precisamente a estas horas más o menos, hacia el Hanajpacha, decimos los quechuas, ¿verdad? Se ha ido allá, duele mucho su partida, pero al mismo tiempo nos deja mucho de legado. Yo quisiera compartir un fragmento de un pedacito de video de lo que él pensaba que hay que deconstruir, deshacer. No se olviden que parte de eso, por ejemplo, esas reflexiones, lo hemos constitucionalizado. Por eso siempre les repito la parte del párrafo 4 del preámbulo de nuestra Constitución, cuando hablamos de dejar en el pasado la colonia, la república y el neoliberalismo, que en suma desde las ciencias sociales eso significa modernidad, pero desde el punto de vista de colonial no es precisamente algo positivo, y en nuestro caso por eso planteamos una revolución democrática y cultural, y él ha hecho mucha incisión y profundización sobre nuestros valores ancestrales como pueblos que han sido invadidos pero que han resistido y persistido desde sus valores para generar cambios y hacer posible otra política. Ya está el video en puerta, vamos a poder escuchar este fragmento de lo que él pensaba y por qué él es importante para nosotros, los latinoamericanos, los excluidos, llamados tercermundistas, ¿verdad? Por los que se creen primermundistas, por esta organización racializada que hemos heredado de la sociedad y de todo cuanto vemos en esta realidad presente, pues está ahí, está Enrique Dussel, un gran hombre, un gran pensador que ha partido al más allá, y todos sus seguidores pues tenemos el deber de seguir profundizando con este gran desafío. Y en la próxima les voy a dar un pequeño fragmentito de la lectura que tengo, ¿no? Y del video también. Entre tanto, vámonos con Santos para conocer su tema esta noche. En verdad queremos rendir homenaje. Yo soy uno de los admiradores. Enrique Dussel escribió una de las obras que tiene que ver con la teología de la liberación, así como la filosofía de la liberación. Teología de la liberación que hace un encuentro entre las raíces de las divinidades de los pueblos indígenas, entre la base bíblica, hace con el libro de Éxodo y el libro de Mateo.
Es increíble profundizar esa lectura, pero también aquello que lleva en la filosofía de la liberación. Nuestro homenaje a este pensador y a los otros pensadores, en particular a nuestros pensadores, ¿no?, que tenemos seguramente en nuestro país. Esta noche traemos un tema. ¿Por qué en el Parlamento hay este tremendo problema, no de ahora, ya de hace un año para atrás? El escenario político de las mayorías y las minorías son los que copan los directorios tanto en Senado como en diputados. Pero ha habido una primera novedad en esa elección de un directorio en la Cámara de Diputados, que la llamamos la Cámara Baja. Todos sorprendidos porque normalmente estaba sucediendo todo lo contrario y esta vez se conformó un bloque mayoritario combinado por todas las fuerzas y se logró un directorio a la cabeza de un norte potosino, el señor Huactari. Y Huactari creo que tiene un posicionamiento muy claro de entregar su trabajo, su vocación desde el Parlamento en favor del gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca. Ha definido un posicionamiento muy claro, viabilizar una gestión de gobierno. Pero no sucede así en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores, primero tuvieron un grave problema sobre el bloque mayoría-minoría, se votó, ganó en realidad otra plancha, en la que estaba encabezando la señora Ana María Castillo, y para hace minutos en realidad lo han vuelto a suspender y posiblemente esta noche se definirá. Pero esta es una pulseta política a partir del capricho del señor Evo Morales, que pretende, ¿no es cierto?, cuidar esa sucesión constitucional, porque el Senado es la cabeza de la primera sucesión constitucional. Si pudiera pasar algo, evidentemente en Palacio, en vicepresidencia, entonces el tercer hombre, el presidente del Senado. Por eso esta noche les pedimos que ustedes puedan compartir con nosotros, analizar en profundidad, analizar qué tan importante es ese uno de los poderes de los cuatro en el Estado plurinacional. Siguiendo esta noche en A mí no me nadie de Mentes Políticas a través de F10 con este propósito de rendirle homenaje, y precisamente tiene que ver con la realidad política que esta modernidad nos ha heredado y que nuestro país está viviendo actualmente. Fíjense, me gusta este fragmento que dice, a propósito de algunas mujeres a las que no nos quieren a los hombres, la machocracia boliviana, digo, ¿no? Hace referencia a un análisis profundo sobre 14 tesis de ética política. Enrique Dussel hace mención a esta frase y dice: el que ocupa las funciones dominadoras en un sistema injusto institucional tiene amigos que lo adulan para recibir migajas, y por no criticar al sistema injusto no se ha hecho de enemigos. Si comenzara a criticar injusticias del sistema, entonces sí se transformarían en sus enemigos y sus antiguos amigos cuando cumplía las funciones dominadoras. El que no discierne entre dicha adulación del cómplice, de la prudente crítica del colaborador honesto que le muestra sus errores a su accionar como auténtico amigo, es tan injusto como el que tiene plena conciencia moral de la maldad que comete, o aún mayor, porque ni siquiera podrá corregir su acto funcional perverso. A quien le haga el guante que se lo chante, pero veamos el fragmento de esta crítica que hace a la modernidad desde el enfoque decolonial Enrique Dussel. ¿Por qué combatir a la modernidad? ¿Por qué? Porque la modernidad primero es dominadora, porque cree que la cultura provincial de Europa es una cultura universal. Segundo, porque la modernidad es profundamente individualista. Yo pienso. Esa es la formulación ontológica. Se pierde la comunidad. Es Hobbes, es Locke. Es yo soy, tú eres, pero somos lobos. Yo digo siempre, este Hobbes, que se inspiró en un latino, la verdad que la culpa la tiene el latino, no pudo ver el Animal Channel. ¿Quién vio a un lobo comerse a un lobo? El lobo
agarra a las crías, la lame, le gusta, es un mamífero, Como verán, ama muchísimo, ¿no? Dussel es profundo y no lo aborda simplemente desde ese pensamiento propio, sino que pone sobre la mesa a los clásicos de la filosofía. Y me encanta este reto por el que apuesto, que generar conciencia. En uno de sus libros que hablaba de Bolivia en 2006, 20 proposiciones de política de la liberación, dice: ya que integran la contradicción que supone el pueblo, toma la palabra y entra en acción como un actor colectivo. Eso hemos hecho realidad como Bolivia, como instrumento, y por eso es importante retomar la esencia de la revolución democrática y cultural. Y por eso nuestro homenaje, nuestro corazón con él, la familia y todos los hermanos argentinos que le siguen, a los mexicanos también, y por qué no. En Bolivia hay una corriente de esa filosofía que hay que profundizar. Tanto maestros, universidades deberían estar leyendo las tesis que ha propuesto de liberación, de ética y de otra forma de hacer política de Dussel. Concejal, ¿qué le parece a usted esta propuesta para esta noche? Bueno, primero creo que el que estemos hablando de la participación política de las mujeres es muy importante, ¿no? Dicen que las mujeres transitamos la política y los hombres ejercen la política. Y lamentablemente en 14 años de gestión, donde el proceso de cambio debió profundizar y, por supuesto, cerrar brechas no solamente de clase, sino también, por supuesto, de género, que están vinculados a la interseccionalidad, donde nuestras compañeras que representan a nuestra, por ejemplo, chola boliviana, chola paceña, la mujer indígena, originaria, campesina, nuestras compañeras afro, también deben tener una voz propia y un sentido de representatividad de estos sectores. No solamente somos la mitad de la población, bueno, en realidad es 52%, sino que también, pues por supuesto, representamos sentires propios vinculados a nuestras propias raíces. Hoy tenemos la posibilidad de que una mujer pueda estar a la cabeza de la Cámara de Senadores, y pues es lamentable que por un lineamiento que no tiene que ver con los sentires de la población se esté negando esta posibilidad. Yo propuse dentro de los temas que se tenían que tocar la crisis, abordar la crisis de la democracia representativa, porque realmente creo que la democracia representativa que se ve en su más profundo esplendor en estos contextos de crisis, ¿no?, que están vinculados a intereses totalmente individuales y de pequeños grupos que nuevamente quieren seguir ejerciendo espacios de poder, pero no para representar el sentir de la población, sino de sus propias cúpulas. Y eso significa que estamos replicando el sistema de dominación que decimos que tenemos que confrontar. Entre las escalas dentro del sistema de dominación, que claramente está estructurado sobre pilares de violencia, por supuesto que está el machismo, el patriarcado, que deberíamos estar abordando de manera seria, pero que nuevamente se trata de invisibilizar el aporte y el sentido de la participación política real de las mujeres. Bueno, mi tema un poco fundamentando es el tema de la marcha de los cooperativistas que han llegado a la ciudad de La Paz con varios pedidos. Uno, al Tribunal Constitucional para que defina, o sea, no tiene nada que ver sobre ese tema su marcha en La Paz. Hay otras que tienen que definir la Asamblea Legislativa Plurinacional y que tiene que sacar una ley en favor de ellos y no tiene absolutamente nada que ver. Y tal vez lo que a la gente le molesta es de que varias cooperativas no pagan impuestos y quieren una ley de un solo impuesto, de que se pague hasta el 5%, 4.5% más o menos, y no se pague. No dice nada de lo que se utiliza el mercurio, que están dañando nuestra Amazonía. Hay varias empresas en plena Amazonía y hemos visto que utilizan el mercurio, que son empresas chinas, que son varias empresas que están extrayendo el oro y no pagan toda esa situación.
Entonces usted decidirá, hermano televidente, cuál de los temas usted elige de los que nosotros lo que nosotros hemos propuesto. Yo he propuesto el tema de la masiva marcha porque siempre los mineros llegan, sean cooperativistas, todo con una fuerza increíble. Sí, esa marcha, el hermano Santos propuso la elección de las directivas camarales, que evidentemente se ha politizado, cuando todos sabemos que cada uno tiene sus espacios por mayorías y minorías. Y la hermana Marianela Paco propuso el homenaje a Enrique Dussel, un filósofo que ha escrito varios libros. Más de 70. ¿No? Y esos son 3 temas. Y la hermana también que propuso el tema de la crisis de las autonomías. Entonces, si quieres fundamentarlo, hermana, a ver, complementar. Gracias, querido Rafael. Bueno, mi propuesta está vinculada prácticamente a todo lo que ustedes han dicho, porque creo que hay una crisis dentro de la democracia representativa. La democracia representativa es republicana, es colonial y no permite que la población, ¿no?, las bases reales, puedan ser representadas en las diferentes instancias. Eso genera nuestros conflictos sociales, ¿no?, emergentes de poblaciones que no han sentido o que no sienten que sus voces están siendo escuchadas, y tampoco se puede promover con la legitimidad pues la contraparte de quienes no están de acuerdo, por ejemplo, por la afectación que tú has señalado medioambiental. También está vinculado a lo que estamos viviendo en las elecciones de ambas cámaras, y seguramente eso también se replica en las asambleas departamentales, y también lo vivimos nosotros dentro de los consejos municipales, porque ¿cuántos de las personas que deberían estar representando las voces de la población no tienen un vínculo real con nuestras bases? Y eso está pues justamente vinculado a el tema que estamos tocando. Hay que transitar de la democracia republicana, representativa, a la democracia participativa, donde la población realmente se ha escuchado, y quienes debemos servir a la población pues cumplamos realmente esa función a través de la estructura y el vínculo que se debería tener con la población. Eso es algo que creo que es una tarea pendiente tanto del proceso de cambio, pero también está vinculado a través de la constitución política del Estado, y que creo que tendría un cambio trascendental para el desarrollo de nuestro país, para la profundización del ejercicio de derechos, sobre todo cuando se trata de derechos humanos. Entonces, muchísimas gracias. Entonces, vamos a puntualizar. Crisis en la representación, crisis en la democracia representativa, eso es lo que propone, eso lo ha fundamentado. Entonces, vamos a hacer un alto en la votación a la cuenta de 3. 3, 2, 1 y alto a la votación, y estos son los resultados. Los resultados. 27% la elección de las directivas camarales. 26% masiva marcha de los mineros auríferos. 24% sobre la crisis de la representación democrática. 23% en homenaje a ese gran filósofo Enrique Dussel. Esos son los resultados, usted ha votado, y vamos a un breve corte. Hospital Agramón, líder en atención de salud en Bolivia. Eficiencia, profesionalismo, calidad, calidez y cordialidad son valores que compartimos en cada uno de nuestros servicios. Consolidamos la más grande y moderna unidad de cuidados intensivos en Bolivia. Hospital Agramón, más de 25 años, líder en atención de salud en Bolivia. Cinebol, todo lo que buscas en un solo lugar. El más completo Candy Bar, salas de cine VIP,
Sonido 7.1, imagen 4K, patio de comidas, sala de juegos, galerías comerciales, bowling, parqueo seguro, Cinebol, Ciudad Satélite, El Alto. Periodismo de investigación. Bioinformación ampliada de los temas. Análisis. Entrevistas. Con ese entusiasmo le damos la bienvenida. Expedientes F10 con Ramón Grimal. Periodismo sin matices. Domingo a las 20 horas y lunes a las 20:35. Despertando con la noticia del momento. Reporte epidemiológico en directo. Y estar informado con la primera edición de noticias. Buscan un gran acuerdo nacional para formar un único movimiento. Junto a Ramón Grimal. Lunes a viernes, 6:30 horas. F10 Noticias. Primera edición. @F10HD_Bolivia. Visítanos en TikTok. Y sé parte de la nueva generación. F10 en Full HD. Pensando en los jóvenes de la actualidad, con música urbana, K-pop, TikTok, outfits, live hacks, entrevistas y todo lo que necesitas para estar entretenido. Lunes a viernes a las 17:30, Tiquita Guara te trae Cuarto Show. Nuevamente, buenas noches a todos los televidentes de A mí no me nadie de Mentes Políticas. Ustedes han votado, ustedes han elegido el tema de esta noche, elecciones de las directivas camarales, que hoy está en boga, es el tema del día que usted ha elegido. Pero antes para contextualizar, vamos a una nota. En medio de disputas y conflictos internos, alianzas y acusaciones, este viernes pasado fue elegida la nueva directiva camaral de diputados a la cabeza de Israel Guaitari, del ala arcista del Movimiento al Socialismo. Queda usted posesionado como presidente de la Cámara de Diputados por la legislatura 2023-2024. Dicha directiva está conformada por Verónica Chalco del Movimiento al Socialismo como primera vicepresidencia, Luis Anayar de Comunidad Ciudadana como segunda vicepresidencia, Rosario García del Movimiento al Socialismo como primera secretaría, Juan José Huanca del Movimiento al Socialismo como segunda secretaría, José Maldonado de Comunidad Ciudadana por la tercera secretaría y María René Álvarez de Creemos en la cuarta secretaría. Sin embargo, los conflictos continúan en la Cámara Alta, siendo rechazada la postulación de Andrónico Rodríguez como presidente de la Cámara de Senadores. En este sentido, hoy por la mañana se reunió la bancada del Movimiento al Socialismo sin presencia de los denominados renovadores. Sin embargo, hoy debió instalarse la sesión de la Cámara de Senadores a las 2 de la tarde, siendo la misma retrasada hasta las 4 de la tarde en una primera instancia y posteriormente hasta las 8 de la noche. Ahora bien, el ala evista presentó nuevamente la plancha con Andrónico Rodríguez como presidente. Por otro lado, los renovadores postularon a la senadora Ana María del Castillo como presidenta de la Cámara. Quedan las preguntas. ¿Qué senador o senadora podría convertirse en el nuevo presidente de la Cámara Alta? Frente a un posible empantanamiento, ¿de qué manera puede afectar el no llegar a un acuerdo para definir la directiva de la Cámara Alta? Y más importante aún, si los denominados renovadores consiguen el control de ambas cámaras, ¿estaríamos frente a un posible escenario favorable para el gobierno del presidente Arce?
Bien, ahí está la nota de contexto que nos muestra y que conlleva varios temas transversales de ese órgano del Estado, que es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta Asamblea Legislativa Plurinacional es uno de los 4 órganos del Estado en la que evidentemente de manera anual se va renovando directivas. Pero lo que está sucediendo es un tema que preocupa al país, porque la forma como se ha ido desarrollando este órgano del Estado tiene connotación tanto en la legislatura, en la gestión y en la fiscalización. Pero lo más grave es que una bancada que llegó con más de 50 y tantos %, hoy está quebrada en 2 partes. Hace unos segundos, en este momento, creo que el señor Evo Morales instruye pactar con la derecha en el Senado Nacional a cambio de llevar una agenda de 9 puntos a partir de un posible ratificación del directorio a la cabeza de Andrónico Rodríguez. Esto es preocupante, vale decir, ya no sirve la visión de país, la agenda país, el proceso, en absoluto. Ya son temas de coyuntura que están determinando en la desesperación de poder agarrar agendas, de poder pactar en último momento, sin mirar pase lo que pase, cuidando seguramente lo que hasta anoche había pasado, porque había la posibilidad de que una mujer pueda ser postulada, que además fue postulada en realidad, pero anoche pidieron un cuarto intermedio para intentar tener una sólida bancada del MAS. Lo que vemos es lamentable, seguramente se dará, eso inviabilizará lamentablemente la agenda legislativa y como consecuencia habrá mayor crisis en el órgano legislativo y eso dificultará la marcha de nuestro país y del gobierno. La política en la realidad actual boliviana, les había dicho antes, lo vuelvo a repetir, sufre de machocracia, ¿no? Es una pelea de hombres por el poder. Y desde el punto de vista de colonial de Dussel, podríamos decir, están reproduciendo la fetichización del poder en una de sus derivaciones. ¿En qué consiste la fetichización del poder? Dice: en primer lugar, consiste en la voluntad de poder como dominio sobre el pueblo, sobre los demás, sobre los débiles, sobre los pobres. Toda otra definición descalificada como idealista, no realista, moralista e ineficaz. La política en este caso es el arte de ejercer el poder sobre antagonistas a los que en el mejor de los casos hegemónicamente se los somete. Y la hegemonía en este caso del poder político en Bolivia sigue en manos de hombres. No quieren igualdad, no quieren dejar participar a las mujeres, ¿no? Existe además un incumplimiento, vamos a decir. Yo siempre hablo de que expresamente el mandato de descolonización está en el artículo 9 de nuestra Constitución, pero cuando no se da paso a mujeres, que es mi preocupación y observación al legislativo en este momento, es que no están cumpliendo con un mandato implícito de descolonizar y despatriarcalizar en nuestro país. Y en este caso, estos espacios de decisión. ¿Dónde estamos las mujeres? Participamos, dicen, más del 50%, inclusive en niveles legislativos, pero para la toma de decisiones seguimos sin estar. Entonces continuamos en un mundo atrincherado en el campo político con carácter colonial y patriarcal. Mi pregunta es, ¿cuánto de lo que se vive como línea dentro de una de las corrientes del MAS se está replicando también en la Cámara de Senadores? Efectivamente, la pugna o las pugnas de poder son machocracias, totalmente de acuerdo. Pero no solamente son machocracias, están vinculados al autoritarismo. No solamente un caudillismo de que una sola persona tiene que establecer la representatividad, en este caso camaral, que ya se le ha sido otorgada, implica que se establece un desmerecimiento para otros participantes y otras participantes. En este sentido, pues por supuesto que las mujeres también estamos nuevamente sometidas a la determinación totalmente colonial y republicana, pero también patriarcal, de que no tenemos la capacidad para poder representar a una de las cámaras más importantes de nuestro país y por supuesto el embestir uno de los
o las plataformas de poder que están vinculados pues también a uno de los espacios más relevantes que implica que sea la tercera persona más importante de nuestro país. En ese sentido, yo creo que es importante que las voces de las mujeres sean escuchadas, pero también quiero preguntarles algo. Sé que en este momento, no sé si han vuelto a retomar ya la sesión de la Cámara de Senadores, pero quiero consultar y dejo ahí la pregunta en la mesa. ¿Están pactando que ahora se vuelva a lo que se tenía antes de la transformación del proceso de cambio que además todos hemos jurado que eran parte de nuestras convicciones, de nuestros lineamientos ideológicos? Porque siento que no solamente se están pactando o tratando de pactar espacios de poder para que se mantengan como contraposición al desarrollo de nuestro país, sino que se está pactando hoy que la rebeldía se convierta de derecho, y eso es imperdonable. Varias veces acá en este panel dijeron, y ustedes recuerdan, televidentes, el respeto a la Constitución. El respeto a la Constitución es la paridad de la alternancia, el chachahuarmi, el alternar entre el hombre y mujer. El primer presidente en la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, hombre. Segundo presidente, Jerjes Mercado, hombre. Ahora el señor Guaitari, Israel Guaitari, hombre. 3 hombres. En la Cámara de Senadores, el señor Andrónico, hombre. 3 gestiones. Y no dicen nada las mujeres. Y decía aquí Marianela, es que nos están imponiendo. No, quienes han votado para que Andrónico sea presidente también han sido las mujeres. Para que los 3 de la Cámara de Diputados, que los que han votado también han sido mujeres. O sea, ¿dónde está la línea y dónde está el respeto a la Constitución? ¿No? Pero además, y en la presentación a mí me preocupa cuando una de la oposición quiere ser presidente del Senado. O sea, el reglamento de la Cámara de Senadores y Diputados es bien claro. La presidencia y la primera vicepresidencia es para la mayoría. Y la mayoría es el movimiento del socialismo, que ha ganado con más del 54%. Y no necesitan de la oposición para tener la presidencia de la Cámara de Diputados, para tener la presidencia de la Cámara de Senadores. No necesitan. O sea, alguien explique qué está sucediendo en estos momentos. Alguien que explique, o sea, que explique por qué está sucediendo eso. ¿Desesperación? A ver, eso. Yo creo que en esta mesa se ha planteado algo. La crisis de la democracia representativa. Es exactamente eso. Estamos reclamando decolonialidad, estamos reclamando despatriarcalización, pero vivimos en un sistema democrático representativo. Hay gente que ha violado la Constitución a la forma y la manera que le ha dado la gana. Y el proceso de cambio está estancado ahí, porque no hemos llegado de la democracia representativa, ni nos hemos aproximado a la democracia directa participativa, menos hemos llegado a la democracia comunitaria. Para entendernos, solo podríamos tomar victoria como decolonialidad y como despatriarcalización si algún parlamentario o una voluntad política permita la implementación como política de Estado la democracia directa participativa y la democracia comunitaria. Es ahí donde se rompe todo el esquema de la forma del manejo de la democracia representativa. Yo comparto, la concejal planteó un tema de la crisis de la democracia representativa. Es esa crisis que estamos viviendo, porque si miramos los reglamentos de los diputados y el reglamento de los senadores, lamentablemente no dice absolutamente nada en el sentido y la visión de decolonialidad, menos de despatriarcalización, lamentablemente. Evidentemente, eso es lo contradictorio, mi hermano Rafael. ¿Por qué? Porque en la Constitución está la democracia directa participativa, la democracia comunitaria, pero no hay como política de Estado en este momento, después de ¿cuántos años? Casi 16 años. Es que no basta solamente con la alternancia.
está bien, tiene que haber una alternancia, pero no una alternancia como un favor. Tiene que haber una alternancia como reconocimiento al aporte y a las voces de más de la mitad de esta población, que somos las mujeres, que está vinculado al ejercicio de nuestros derechos políticos, que los hemos conquistado, compañeros y compañeras, en las calles, poniéndole el cuerpo a la lucha, siendo puntal de lanza de muchas de las recuperaciones y de las transformaciones de este país. Yo realmente creo que hay que recordar, para poder seguir avanzando y profundizando con el proceso de cambio, y en eso creo que también es importante pues despojarnos de este contexto electoralizado y hablar realmente de un proyecto de país que en este momento siento que en los espacios de representatividad o de democracia representativa no se lo está haciendo, porque claro, la democracia representativa la han vendido como si fuera una conquista del pueblo, pero en realidad ha sido una conquista nuevamente de la clase burguesa. Y hoy esa nueva clase burguesa, porque hay una nueva clase burguesa que se ha ido gestando también dentro de lo que ha sido la transformación de Bolivia republicana al Estado plurinacional, que todavía tiene un largo trayecto por recorrer, pues lo han vendido como una conquista del pueblo, pero en realidad ahora no es solamente una conquista de la nueva clase burguesa que tenemos, sino también de una clase burguesa masculinizada, que sin duda alguna forma parte del sistema de dominación que deberíamos estar confrontando, pero que lamentablemente en algún momento, y yo me atrevo a decir, el 2016, hemos perdido el rumbo, la mística, y es a ello a lo que yo convoco a través de pues este espacio al que agradezco, para que podamos retomar. Y para eso, pues por supuesto, coincido con nuestro querido hermano y doctor Santos, que claramente establece que para seguir avanzando tenemos que hablar de cómo llegamos a una democracia, primero participativa, directa, y seguramente posteriormente comunitaria. De acuerdo con la crítica que hace Rafael a las mujeres sostenemos el patriarcado, y esas mujeres del legislativo, ¿qué están haciendo? No han leído nadita de esos mandatos a los que refiero: la descolonización y implícitamente la despatriarcalización. ¿Y qué significa cumplir con la despatriarcalización? Es asumir conciencia, y para asumir conciencia, de acuerdo a la recomendación de Dussel en la obra 1492, El encubrimiento del otro y el mito de la modernidad, nos va a decir que mientras no nos reconozcamos como víctimas, los sujetos, en este caso mujeres, que somos más de la mitad de la población, no nos reconozcamos víctimas, nos proclamemos, nos expresemos desde ese plano, reivindicando nuestro derecho, ejerciéndolo, no vamos a poder transformar nada y vamos a seguir replicando lo que estamos viendo. Si bien es una pelea de machos, pues las mujeres estamos cediendo y nos estamos dejando llevar por esa pelea. Y siempre ha sido mi mensaje también hacia la población en general. Ante esas peleas de unas cuantas personas, ¿sí?, que tienen sus mezquindades, sus envidias y todo eso, sus resentimientos entre ellos ahorita, todo el pueblo no puede caer en ese juego. ¿Por qué? Porque el pueblo boliviano ha constitucionalizado su proyecto político, ideológico, orgánico, social, económico, para todos los campos de la vida, lo ha constitucionalizado, y con un gran reto, romper este sistema llamado modernidad, en el que genera privilegios para unos cuantos, cuando esos privilegios, de acuerdo a este mandato, tienen que convertirse en derecho de todos y de todas, pero con conciencia clara, compromiso y voluntad práctica. Un dato, para que sepan. En la Cámara de Senadores, de 36 legisladores, 20 son mujeres cuando ingresaron en los titulares, cuando se han hecho las primeras sesiones preparatorias, ¿no? De 36, 20 son mujeres. O sea, lo más lógico uno que quiere ver es pues que entre mujeres voten, y no necesitaban de los hombres para tener mayoría ahí en la Asamblea Legislativa, especialmente en la Cámara de Senadores. Y lo otro, o sea, cuando yo le veo a Evo, y me preocupa, creo que su mentalidad, cuando dice nunca voy a pactar con la derecha, y que nunca ha pactado. Hoy en estos momentos, un rato antes o días antes,
están pactando con la derecha para volver a que Andrónico vuelva a ser presidente. O sea, ya no le interesa la ideología, no le interesa la Constitución, no le interesa absolutamente nada con tal de tener el poder en la Cámara de Senadores. ¿Por qué la Cámara de Senadores? Porque evidentemente el presidente del Senado es el tercer hombre del país, ¿no? Si sucediera cualquier cosa, va a ser por sucesión constitucional el presidente de este Estado plurinacional. Entonces, es dos cosas que preocupa, que deberían de tener un debate interno los del movimiento del socialismo, decir, mira, lo estamos despilfarrando el voto del 54% que nos han dado. 14 años nunca han estado de la oposición, hoy están tocando puertas de la oposición e incluso se dice que han pactado con la derecha, ¿no? Bien, yo creo que la política a veces es demasiado pragmático. El Estado colonial, el Estado patriarcalizado, si como Estado no decide ir a la descolonización y la despatriarcalización, ese Estado quedará como Estado colonial y Estado patriarcalizado. Eso es lo que tenemos hoy. La Constitución fue un tremendo avance, pero el señor Evo Morales no le dio la gana de caminar en la ruta que se había decidido. Si ustedes miran el artículo 11 de la Constitución, está ahí el derecho político del Estado plurinacional. Tanto hemos renegado contra la democracia representativa, republicana, neoliberal, etc. Pero hoy los bolivianos vivimos solo en la democracia representativa. Y no hemos legislado hasta hoy qué significa, qué se hace, cómo empodera al pueblo, a las organizaciones públicas, privadas, de la comunidad del aire, la democracia directa participativa. ¿Y cuál es el diseño, el sentido, la profundización del empoderar al más débil, al más pobre, a eso que se reclama de la mujer, etcétera, etcétera? Es llegar a la democracia comunitaria. Solo los postulados filosóficos, ideológicos de la democracia comunitaria van con la alternancia, van con la rotación, van con la igualdad, van con la complementariedad. Es profundo entendimiento la democracia comunitaria. Por eso creo que hoy, cuando hablamos de las directivas han perdido la visión, vale decir, los parlamentarios han perdido la visión y están disfrutando la democracia representativa en crisis y como si estuviéramos en un Estado republicano neoliberal. Creo que es bueno compartir esta información con la población, pero también los convocamos a nuestros parlamentarios, con todo respeto, por supuesto, marquen agenda mirando el país, no mirando al jefecito ni mirando al partido. Marquen agenda mirando al país que todos amamos. Este sistema llamado modernidad, basado en la desigualdad y la injusticia, ha desarrollado sus tentáculos. Tan es así que las mismas mujeres, entre mujeres, cuando nos vemos, decimos, pero si es como yo nomás. Y a eso los hombres son habilosos para maniobrar, para meter chisme entre las mujeres, para hacernos pelear. Cuando nos dicen, por ejemplo, la mujer es más enemiga de la mujer, así nos dicen, ¿no ves? Nos hacen creer los hombres. Principio de Maquiavelo. Exacto, es esa política moderna, ¿no? Donde reina el pragmatismo. Y desde el enfoque decolonial, eso no puede ser. Desde el enfoque decolonial, desde esos valores ancestrales, nuestra política debe ser coherente, debe ser consecuente. No debemos haber caído en ninguna trampa. Y en la principal, que es el fetichismo, la fetichización del poder. ¿Cuántos hombres dentro de este sistema caen por cosas simples, entre esas por mujeres, decimos, ¿verdad? Por la avaricia, la ambición, les inflan el ego. Y están en ese plano. Entonces nuestro deber, y por eso digo yo, es un gran proyecto político que hemos constitucionalizado las y los bolivianos, es descolonizarnos y despatriarcalizarnos. Es mirar, miren, la acción de descolonización y despatriarcalización es vestirse con dignidad, como lo han hecho nuestros ancestros durante su resistencia. Es actuar en dignidad, es leer en dignidad, es mirar la dignidad de la población. Pero además de eso, es empezar a proponer, ser creativos para esta realidad, para que
gestionemos, administremos la vida en comunidad, sin excluir, sin ser individualistas. Ese es el gran desafío en este momento y ojalá puedan llegar a esa profunda reflexión y den a la talla de lo que el pueblo boliviano se ha desafiado. Porque hasta ahora, siempre digo, si esta fuera vara, seguro nadie aprueba, ¿verdad? Incluida yo seguramente, pero en definitiva sigue siendo reto, por eso, desde mi punto de vista. Yo tengo ahí dos temas. Y ahí les voy a consultar a ustedes porque, como saben, yo soy política nueva. Y la verdad que esta vieja forma de hacer política es algo que yo no concibo y no puedo comprender cómo hemos dejado pasar tantos años sin devolverle el poder a quien realmente lo tiene, que es nuestra gente. De todos los 36 senadores y senadoras, les apuesto que gran parte de la población se acaba de enterar que 20 son mujeres. De los 36, de 16 hombres y 20 mujeres, ¿a cuántos conoce usted? ¿Cuántos de estas personas representan legítimamente la voz y los sentires de nuestra población? Y en este momento se están jugando el futuro de nuestro país. En esas cuatro paredes, mientras nosotros seguimos pues apostando por salir adelante todos los días, pues lamentablemente entre cuatro paredes se está jugando el futuro de nuestro país. Ahí yo quiero preguntarles, y por eso decía que soy nueva política. Hay mucho pragmatismo en política. De a poco uno va aprendiendo y comprendiendo. Hay cosas que igual yo creo que nunca voy a poder comprender. Pero podría entender que se siente una corriente con la derecha cuando se trata de apostar por el proyecto de país, es decir, jalar hacia el sentido común y el beneficio de las grandes mayorías de nuestro país. Pero en este momento, ¿se está tratando de pactar por un proyecto de país o se está tratando de pactar por desestabilizar al gobierno por encima del bienestar, ¿no?, de toda nuestra población, que está tratando continuamente de salir de una crisis interna, por no decir mundial, económica, emergente de diferentes coyunturas políticas, sociales, armamentistas y también vinculadas con el ámbito de la salud? ¿Se está pactando por un proyecto de país o se está pactando por beneficios personales que están totalmente alejados de lo que debería estar representando esas personas que se pagan? Yo soy parte de de un espacio que también está vinculado a el pago a través de sus impuestos. Esto es algo que tenemos que cuestionar y que está vinculado al tema que yo proponía, que es hablar de la crisis de la democracia representativa, porque ese es el punto neurálgico que está vinculado al contexto y a la coyuntura que estamos viviendo. Finalmente, decirles que, y por eso decía que de pronto, ¿no?, están pactando por beneficiarse unos cuantitos, tratando de desestabilizar a nuestro gobierno nacional, y por eso siento que están pactando a su vez que se ceda o se conceda esa rebeldía propia de nuestros pueblos, de nuestras luchas, de nuestras reivindicaciones que están vinculadas al patriarcado y al machismo a favor de la derecha, de quienes, por supuesto, apuestan por un sentido elitista y hegemónico de los privilegios que no deberían ser privilegios, sino derechos. Y ahí mi última puntualización es que creo que es un poco injusto hablar de que las mujeres tienen la responsabilidad de nuevamente transformar el país y tener que, solitas nosotros en nuestros aguayos y con nuestras mancanchas, con nuestras luchas y con nuestras historias, tener que confrontar solitas pues el sistema de dominación. No coincido en eso, tanto como no coincido que las mujeres, por ser mujeres, representamos a todas las mujeres. Por eso hablaba de la interseccionalidad, así como los indígenas, por ser indígenas, tampoco representan los sentires de la población indígena, originario, campesina. Decir eso sería realmente
tratar de buscar una síntesis a un contexto tan complejo como es la política y el sentido de representatividad. Yo creo que lamentablemente muestra también, compañeros y compañeras, que no hemos hecho lo que deberíamos haber hecho respecto a la socialización y sobre el abordaje de, por lo menos, tratar de acortar las brechas preexistentes, no solamente de clase, sino de género también. Y esa es una tarea pendiente que nuevamente sale a relucir en el contexto que estamos viviendo. Bueno, yo les respondo con la experiencia que tengo. Yo no he estado en poder, nada, pero me considero un político también. Evo Morales, con tal de tener el poder, con tal de desestabilizar, no le interesa nada. Nos respeta el chachahuarmi, nos respeta la alternancia, nos respeta absolutamente nada. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos. En estos momentos, solamente para desestabilizar al gobierno actualmente elegido con más de 50. Eso es lo que está sucediendo. Y ha sucedido, ¿para qué contar los 14 años de que ha tenido un vicepresidente, los 14 años, etcétera? No le voy a hablar, pero eso es lo que está sucediendo. Pero eso preocupa porque no podemos avanzar en el tema de la constitución política del Estado, ese tema de la alternancia, de la participación. Yo siempre escucho a las mujeres, no queremos que nos regalen, queremos participar, pero sí, queremos que participen. Está en la ley, un chacha, un huarmi, chacha, huarmi, así debe inscribirse.